El objetivo de esta actividad es comenzar un conjunto de conferencias que van a servir de apoyo para el curso de termodinámica que se imparte aquí en la Universidad Tecnológica de La Habana y que se pretende sirva tanto para los casos en los cuales la asignatura está dándose de manera presencial y aquellos en los cuales la asignatura está dándose en el método semipresencial o incluso cuando es totalmente en línea, o sea, cuando solamente se imparte a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque son un conjunto de conferencias que van a tocar diferentes temas de la asignatura y esas conferencias se suben a la nube y usted como estudiante puede en cualquier momento obtenerlas, bajarlas, verlas, y es una herramienta que hemos pensado que puede ser muy útil para el estudio de la asignatura, que es una de las asignaturas probablemente que tiene el mayor grado de complejidad para el año o para la carrera de ingeniería mecánica, en función por supuesto del resultado histórico de esta asignatura, que es una asignatura difícil de abordar. Bueno, inicialmente nosotros vamos a comenzar hoy a estudiar el primer tema de la asignatura. La asignatura está dividida en diferentes temas, que no voy a hacer mucho énfasis en los temas diferentes que la asignatura tiene, por la razón de que en función de cómo se estructure la asignatura, como decía inicialmente, sea online, sea vía presencial o semipresencial, la estructura puede ser diferente. Por eso no voy a explicar específicamente, detalladamente, la cantidad de tiempo que vamos a dedicar a cada uno de los temas. En realidad esa es la razón por la cual voy a hablar someramente sobre la composición de los temas de la asignatura, pero no voy a hacer hincapié en el largo, el tamaño, la cantidad de horas, evaluaciones. Esas cosas van a quedar un poco, digamos, ajustadas según sea el tipo de curso que se esté impartiendo. Lo que sí está claro es que la asignatura tiene un conjunto de temáticas que se van a abordar, que son fundamentalmente primera y segunda ley de la termodinámica, propiedades de las sustancias, combustión como una temática independiente, termodinámica de sistemas abiertos, donde se van a estudiar compresores y toberas, y dos temas o dos temáticas muy grandes, donde una se va a tratar los ciclos de potencia y otra va a tratar los ciclos de refrigeración. Ese es el contenido aproximado que tiene la asignatura, que ustedes de todas maneras van a ir teniendo cada una de esas conferencias de manera independiente y pueden irlas consultando. En el día de hoy, nosotros vamos a comenzar con la primera conferencia. Esta primera conferencia, de un conjunto que aún no puedo decirles el número, porque en realidad no sabemos cuántas finalmente terminen siendo, todo depende del tiempo en el cual cada una de estas conferencias se puede impartir, porque tratamos que no sean conferencias extremadamente largas y por lo tanto hay que irlas seccionando en función de cómo vayan ocupándose el tiempo, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver hoy precisamente es el primer tema de la asignatura, que siempre es la primera parte por donde va a empezar independientemente de qué forma tenga o qué estructura tenga el curso, que es el tema de conceptos fundamentales, ¿no? Y dentro de esos conceptos fundamentales vamos a ver, por supuesto, detalles que son de sumo interés y que hace falta tenerlos bien dominados para poder después entender un conjunto de temas que vienen a posterior. La bibliografía de la asignatura. La bibliografía de la asignatura fundamentalmente va a ser dos. La primera, unas monografías de termodinámica que aparecen como termodinámica técnica 1, termodinámica técnica 2, dos monografías que usted va a tener acceso, están escritas por el conjunto de colectivo de autores aquí del mismo centro y que son de bastante utilidad para el estudio de termodinámica porque ya han sido utilizadas otras veces, no es primera vez que se usan, son muy útiles. Son, por supuesto, una forma simplificada, o sea, no es en realidad, no tiene la extensión que tendría, por ejemplo, un libro como este segundo libro, que es el conocido como el Saint-Germain-Boll, que se llama Termodinámica y que también es bibliografía fundamental de ese curso, pero debido precisamente al hecho de no tener la misma extensión, o sea, hacer una matemática mucho más corta, está como más simplificado y por lo tanto es más accesible el estudio. No quiere decir que usted solamente con esto sea capaz de dominar la asignatura. Si usted quiere entender y tener resultados correctos, tiene que dominarla a nivel de, por supuesto, un libro de texto profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es una visión particular de la asignatura que tienen los profesores que la imparten y por lo tanto de esa forma fue escrita. Por supuesto está en español, ¿no? Este libro también existe en español y por supuesto también existe su versión en inglés. Esos son los aspectos fundamentales antes de comenzar la asignatura. Entonces como todo lo que comienza, ¿no?
Primeramente nosotros vamos a empezar a definir cuál es el origen del nombre de la termodinámica, ¿no? O sea, la termodinámica en realidad se forma por dos palabras, de origen por supuesto griego, la palabra termo y la palabra dynamics. Esas dos palabras no son otra cosa que, o el significado que ellas tienen son calor y fuerza. Por lo tanto, lo que en realidad nosotros conocemos como termodinámica podría ser interpretado con relativa facilidad como algo así como la fuerza del calor, ¿no? Que no es otra cosa, y el origen de ese nombre se debe a que la termodinámica en sí fue una asignatura que comenzó tratando de buscarle una explicación a todos aquellos elementos o dispositivos que habían empezado a surgir en la revolución industrial, que se utilizaban de manera tal que usted era capaz de convertir una determinada cantidad de energía en forma de calor finalmente en trabajo. Y por eso, o sea, el tratar de estudiar la potencia o la fuerza capaz de ser extraída a partir del calor es que dio origen a ese nombre de la asignatura. Esa asignatura tiene un punto de vista que es importante entenderlo. El punto de vista de la termodinámica es macroscópico. ¿Por qué? No porque sea el único que existe. La termodinámica puede tener un punto de vista macroscópico o un punto de vista microscópico. De hecho, ambos coexisten, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros la vamos a estudiar desde el punto de vista macroscópico. ¿Qué quiere decir el punto de vista macroscópico? Bueno, simplemente que cuando usted analiza un proceso, un fenómeno que ocurre y que es objeto de estudio de la termodinámica, usted simplemente va a considerar el sistema desde el punto de vista macroscópico y no se va a meter dentro de los problemas que ocurren a nivel molecular. No quiere decir que en determinado momento yo no explique aquí mismo, a lo largo de este curso, cosas desde el punto de vista molecular. De hecho, lo voy a hacer, pero cuando sea solamente necesario. Si no es así, nosotros vamos a ver el sistema desde afuera como un todo macroscópico, por lo tanto no nos vamos a introducir en lo que ocurre exactamente con cada una de las moléculas, como es, por ejemplo, el punto de vista de la termodinámica estadística, que es la que se ocupa de eso. Nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista macroscópico. ¿Cuál es entonces el objeto de estudio de la termodinámica? Bueno, la termodinámica tiene dos cosas importantes que estudia. Dos. Una, las interacciones de trabajo y calor que ocurren entre los sistemas. Esa es la primera y más importante de las cosas que la termodinámica estudia. La segunda, no menos importante, son las propiedades de la sustancia. O sea que lo que se va a dedicar a la termodinámica es estudiar propiedades de la sustancia y interacciones de calor y trabajo entre los diferentes sistemas. Fíjense que cuando decimos eso, ya implícitamente estamos hablando de sistemas. La termodinámica tiene a veces este problema de que nosotros podríamos llamar como referencia circular. O sea, a veces usted tiene necesidad de hablar de una cosa que todavía no ha definido. Eso es bastante común, pero sin problema se entiende. Y cuando decimos sistema, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando nosotros decimos sistema, ¿qué cosa es un sistema termodinámico? Bueno, un sistema termodinámico es cualquier cosa. Así se puede decir con esas palabras. Es simplemente una región del espacio, digamos esta, que usted decide que va a utilizar como su sistema. O sea, ¿por qué usted escoge este sistema? Porque es precisamente dentro del espacio disponible o dentro del universo disponible, usted va a estudiar esta región. Por lo tanto, el sistema no existe previamente, es precisamente usted, durante su estudio o su análisis, quien decide cuál va a ser el sistema que usted va a escoger. Fíjense que cuando decimos esto, podemos escoger como sistema lo mismo una cafetera puesta en una hornilla eléctrica, por ejemplo, por hablar de algo, y el sistema también puede ser, por ejemplo, la galaxia. O sea que no tiene limitaciones en cuanto a qué región usted va a estudiar. Puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complejo. Ahora bien, ¿de qué depende la región que usted estudia o las dimensiones o por qué usted escoge ese sistema? Bueno, depende porque como lo que usted pretende estudiar en termodinámica son precisamente las interacciones de trabajo y de calor
que ocurren entre los sistemas, pues entonces usted debe coger un sistema de forma tal que esas interacciones de calor y de trabajo sean aquellas que atraviesan los límites de ese sistema, que bueno, después vamos a llamar de frontera, pero si usted no considera, por ejemplo, como hablamos hace un momento, una cafetera, usted quiere estudiar la cafetera y usted coge una frontera o unos límites alrededor de la cafetera, pues lógicamente las interacciones de trabajo y de energía, o en este caso en una cafetera solamente habrá interacciones de calor que están entrando, los flujos que están escapando, todo eso queda a través de los límites del sistema y usted puede estudiarlo. Si usted coge, por ejemplo, para estudiar la cafetera, escoge los límites, digamos, en el planeta Tierra, lógicamente es un sistema que funciona, pero no va a poder ser capaz de evaluar las interacciones de trabajo o energía, de trabajo o calor que están ocurriendo, por ejemplo, en ese sistema de la cafetera. Por lo tanto, eso define mucho lo que usted va a lograr con su estudio, la región del universo que usted coge como su sistema. Ya diciéndolo, hemos dicho casi implícitamente, cuando usted coge un sistema, usted por lo tanto, cuando lo decide escoger, usted está definiendo cuáles son las fronteras del sistema. O los límites, como le llamamos hace un momento. Por lo tanto, cuando usted coge un sistema, porque usted está escogiendo fronteras que delimitan el sistema. Por lo tanto, esas fronteras tienen características. Por ejemplo, las fronteras pueden ser permeables o estancas. Eso es una de sus características. Que sean permeables o estancas significa que esas fronteras pueden o no ser atravesadas por una sustancia. Eso es lo que define que una frontera sea permeable o sea estanca. Esas fronteras pueden a su vez, desde otro punto de vista, ser fronteras fijas o fronteras móviles. Esas fronteras también pueden ser, además de fijas y móviles, pueden ser definidas como reales o imaginarias. Y finalmente pueden ser también fronteras adiabáticas o diatérmicas. Fíjense que todas esas definiciones se refieren a las fronteras como tal. La primera la explicamos, o sea, una frontera permeable es aquella que permite el cambio de sustancia a través de ella. Y una frontera estanca, por supuesto, es aquella que impide que una sustancia sea capaz de atravesarla. Una frontera fija o una frontera móvil. La mejor forma de entenderlo quizás sea uno de los dispositivos que más usted estudió cuando estudió termodinámica dentro de la física en el preuniversitario o incluso aquí en la propia universidad. Usted estudió un sistema muy típico que es el sistema cilindro-pistón. El sistema cilindro-pistón, si usted, por ejemplo, quisiera estudiar cuál es su sistema, en este caso fuera la sustancia que está encerrada dentro del cilindro, digamos, la sustancia encerrada dentro del cilindro sería, para poderla seleccionar, sería escoger una frontera como esa línea de puntos que yo puse ahora aquí. Quiere decir que usted va a tener para este sistema 4 fronteras claramente definidas. Una frontera o 3 de las fronteras son fronteras fijas, mientras que una de las fronteras es una frontera móvil. ¿Por qué? Porque cuando el sistema cambia su volumen, una de sus fronteras se desplaza, porque lo que usted está estudiando es la masa que está encerrada dentro de este sistema. Y por lo tanto, como usted está estudiando la masa dentro de este sistema, una de esas fronteras es una frontera móvil. Eso es lo que la define como móviles o fijas. Reales o imaginarias. ¿Por qué? Porque, digamos, usted está estudiando un sistema donde, por ejemplo, un fluido viene circulando a través de un dispositivo cuya área va disminuyendo. Por ejemplo, como esto que yo he dibujado aquí. Si usted quiere escoger lo que ocurre dentro de este dispositivo y usted toma, por ejemplo, como fronteras estos dos límites, y lógicamente los límites físicos como tal que tiene el dispositivo, usted tendría en este caso, por ejemplo, 2 fronteras que son reales porque coinciden con los límites propios del dispositivo que usted está estudiando, y va a tener 2 fronteras que son imaginarias, porque en realidad estas 2 fronteras no existen. Usted simplemente las está creando porque quiere estudiar la región entre las 2 fronteras imaginarias que usted definió.
Y que sean adiabáticas o que sean diatérmicas está simplemente en relación con, por ejemplo, si usted, digamos, este sistema aísla térmicamente esta región, quiere decir pone un aislamiento térmico, o sea, pone un material que impida que el calor salga, pues entonces esta frontera, por ejemplo, sería una frontera diabática, porque por aquí no podría escapar ni entrar calor, porque usted lo tiene aislado térmicamente. Mientras que por estas fronteras serían fronteras diatérmicas, porque usted tendría posibilidad de intercambiar calor. Por lo tanto, cuando las fronteras son adiabáticas, el calor, que ya fíjense, lo estoy representando con la letra Q, es cero a través de esa frontera, y cuando la frontera es diatérmica, por supuesto, el calor es diferente de cero. Quiere decir, pueden o no intercambiar calor. Fíjense que una frontera particular puede tener diferentes clasificaciones, porque son todas de diferentes puntos de vista. Yo me detengo bastante en el estudio de las fronteras porque precisamente es la definición de las fronteras muchas veces la que decide el resultado final de su análisis cuando usted está haciendo un estudio de un sistema. Si usted escoge las fronteras mal, no va a llegar al resultado que usted está buscando. O sea que escoger bien las fronteras es algo crítico cuando usted está estudiando termodinámica. Por supuesto, cuando en la medida que usted va avanzando en el curso, usted va a ir dándose cuenta de qué manera esas fronteras deben ser escogidas, cuáles son las fronteras que se escogen para cada uno de los típicos casos que usted va a estudiar, en todas esas cosas van a quedar dentro de esta parte del estudio. Ahora, a la vez que si usted nota que dentro de las fronteras hay fronteras que son permeables y fronteras que están estancas, piensen, por ejemplo, en un sistema que tenga todas sus fronteras estancas. Si un sistema tiene todas sus fronteras estancas, por ejemplo, digamos ¿qué cosa es eso? Simplemente un recipiente, un tanque, que yo dibujaba como un cuadrado, pero es un tanque. Lo que está contenido dentro de este recipiente, la masa contenida dentro de este recipiente, no puede cambiar, porque es un sistema que tiene todas sus fronteras estancas. Por lo tanto, todo lo que está contenido dentro de este sistema es fijo. Sin embargo, si usted nota este otro sistema que está aquí, usted puede percibir que en este sistema que está aquí, una cantidad de fluido es capaz de entrar y una cantidad de fluido puede ser capaz de salir. No tiene por qué ser la misma, pero tiene posibilidad de que entre y salga fluido. Eso establece una diferencia grande y muy importante, que es los sistemas cuyas fronteras son estancas, son sistemas que nosotros vamos a considerar como sistemas, y lo voy a escribir con todo detenimiento por la importancia que tienen, sistemas cerrados. ¿Por qué son sistemas cerrados? Porque la masa es constante. Este sistema que está aquí, en contraposición con este, entonces será un sistema abierto. Luego, ¿qué cosa define un sistema abierto o un sistema cerrado? Muy simple, la posibilidad o no de intercambiar masa con el ambiente. Claro, porque cada vez que usted define, cualquier sistema que usted define, esta sea su frontera, lo que queda, si esto que está dentro de la frontera es el sistema, lo que está afuera, ¿qué cosa es? El medio circundante, el entorno, como quiera llamarle, y eso es lo que precisamente es capaz de hacer un sistema abierto. O sea, un sistema abierto es un sistema que intercambia masa con los alrededores. Eso es lo que lo define como un sistema abierto. Mientras que un sistema cerrado es un sistema que impide que la masa dentro del sistema cambie, por lo tanto la masa es constante. Eso tiene históricamente una importancia relevante porque es el enfoque lagrangiano, como se llama, de Lagrange, y el enfoque euleriano, de Euler, que precisamente lo que tiene como consecuencia es el hecho que cuando usted utiliza un enfoque lagrangiano, usted lo que está haciendo es escogiendo una determinada cantidad de masa fija y estudiar lo que ocurre con esa masa a lo largo de todo el tiempo. Eso es un enfoque lagrangiano. Sin embargo, si usted se para en un determinado lugar a ver la masa pasar, entonces es un enfoque euleriano. Por eso es la diferencia que existe entre los sistemas cerrados, que son muchas veces conocidos como masa de control. ¿Por qué masa de control? Porque lo que usted controla es la cantidad de masa que usted tiene, y eso es lo que usted estudia. Mientras que los sistemas abiertos son conocidos como volumen de control. ¿Por qué? Porque en realidad fíjense que usted aquí no controla la masa, usted lo que controla es el volumen que usted está
decidiendo que va a estudiar. Y ese enfoque es importante entenderlo. Para termodinámica, la forma en que se abordan los sistemas cerrados y los sistemas abiertos tiene diferencias. Por lo tanto, el estudiante tiene que ser capaz, cuando está enfrentando un sistema, de tomar esa decisión rápidamente y decir, esto es un sistema cerrado, esto es un sistema abierto, porque la forma en que se enfoca y se trabaja es diferente. Luego es importante que aprenda y note que eso no lo puede obviar. Terminando con la parte de los sistemas, habíamos dicho que una de las cosas importantes era saber cuál es el estado termodinámico del sistema, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos cualquier sistema, definir el estado termodinámico de ese sistema depende de cuáles son las variables que caracterizan el estado de ese sistema. Por eso nosotros vamos a estudiar lo que se conoce como variables de estado, aunque es un término que va a ser efímero, porque rápidamente yo voy a modificar esa definición. Supongamos que tenemos un sistema que yo voy a definir simplemente en un estado. Pensemos que esto es un plano termodinámico cualquiera y el estado de nuestro sistema es este. Es precisamente porque existen variables de estado, y las variables de estado son aquellas que definen cuál es el estado de este sistema. Por lo tanto, estas serían las variables de estado de ese sistema. Por lo tanto, si esas variables de estado, o si ese sistema está en equilibrio, quiere decir, ese sistema está en equilibrio, de manera que no existen desequilibrios termodinámicos, desequilibrios mecánicos, desequilibrios térmicos, no existe influencia de campos magnéticos, no existe influencia de la tensión superficial. En un conjunto de acciones determinadas, nosotros podemos decir que esas variables de estado que están caracterizando cuál es el estado del sistema son precisamente denominadas propiedades. Por lo tanto, les decía que ese término de variables de estado que caracterizan el estado del sistema en realidad es un término que va a ser efímero, porque una vez que definamos que esas variables de estado son para un sistema que está en equilibrio, pues entonces podemos llamarle a esas variables de estado propiedades. Y esto es un concepto, junto a las interacciones de calor y trabajo que los sistemas son capaces de establecer, que forma parte del objeto de estudio de la termodinámica. O sea, las propiedades termodinámicas. Esas propiedades termodinámicas son de suma importancia y tienen una característica muy importante. Y es que son funciones de estado. O sea, cuando decimos que estamos hablando de una propiedad termodinámica, estamos hablando de una función de estado. ¿Qué quiere decir que estamos hablando de una función de estado? Estamos hablando de una magnitud que solamente depende del estado en el cual se encuentra el sistema. Por ejemplo, si yo estoy en este estado termodinámico y por algún determinado desequilibrio paso a este u otro estado, lógicamente si este es el estado 1, por ejemplo, y este es el estado 2, estamos hablando de que ahora tendríamos otras variables de estado o propiedades, porque ya vamos a decirle propiedades, diferentes de las que había en este estado termodinámico. Pero cada vez que el sistema se encuentre en este estado, sus propiedades tienen que ser las mismas. Y cada vez que se encuentre en este estado, sus propiedades tienen que ser las mismas correspondientes a este estado. O sea, que las propiedades del sistema dependen del estado termodinámico que ocupa el sistema y no dependen de la forma en la que usted fue desde este estado hasta este estado. Porque noten que usted puede seguir infinitas trayectorias para ir desde este estado, por ejemplo, por aquí, o puede ir así, por aquí, para ir desde el estado 1 o al estado 2. Usted puede hacerlo de infinitas formas posibles. Y sin embargo, independientemente de la forma en que usted vaya de este estado a este otro estado, las propiedades termodinámicas siempre van a ser las mismas en los dos estados. Por lo tanto, la diferencia entre las propiedades del estado 2 y el estado 1 son siempre las mismas. No importa por qué trayectoria usted llegó de un estado al otro. Eso quiere decir que estamos hablando de una función de estado. Ahora bien, ¿cuántas propiedades hacen falta para definir el estado termodinámico de un sistema? Hay que tener cuidado con eso porque en la medida en que el sistema sea un sistema más complejo, usted va a necesitar un mayor número de propiedades para definir el estado termodinámico. Eso está
muy claro. Eso lo define una cosa que se conoce como principio de Estado, que hablaremos quizás más adelante en otras conferencias. Pero lo importante es que mientras más complejo es el sistema, más necesidad de propiedades usted tiene. Por suerte nosotros vamos a estudiar en termodinámica fundamentalmente sistemas simples compresibles. Fíjense que la palabra simple, compresible, da idea de algo simplificado, ¿no? Quiere decir, son sistemas donde fundamentalmente lo que está presente son interacciones de trabajo del tipo de compresión o expansión. Eso es lo que se conoce como un sistema simple compresible. Por ejemplo, como el mismo cilindro pistón que teníamos aquí, donde el trabajo que usted considera hay un trabajo de compresión y trabajo de expansión. Quiere decir que nosotros no vamos a considerar algunos otros de trabajo, sí vamos a considerar otros tipos de trabajo. Lo que ocurre es que la mayoría de los sistemas que nosotros nos interesan desde el punto de vista técnico como ingenieros pueden ser analizados finalmente como sistemas simples compresibles con mucha precisión, a pesar de la simplificación que eso implica. Claro, un sistema simple compresible, como es un sistema de complejidad baja, desde el punto de vista de la cantidad de propiedades que usted tiene que estudiar, usted va a tener, por lo tanto, necesidad de solamente dos propiedades para definir el estado termodinámico de un sistema. ¿Qué quiere decir que usted va a tener dos propiedades solamente necesarias para definir el estado termodinámico de un sistema? Que cuando usted tenga esas dos propiedades, que tienen que cumplir con algo importante, tienen que ser linealmente independientes. Y recuerden que linealmente independiente se refiere a que usted tiene la posibilidad de fijar una propiedad y variar la otra de manera independiente a esa. Cuando eso usted lo logra hacer, usted está hablando de dos propiedades que son linealmente independientes. Por lo tanto, todas las propiedades son definidas a partir del conocimiento de dos de esas propiedades linealmente independientes. Lo que estoy diciendo simplemente es que, por ejemplo, cualquier propiedad, en este caso la propiedad Z, es función de dos propiedades X y Y. Por lo tanto, estoy hablando de un sistema que con solamente definir dos propiedades tiene definida todo el resto de ellas. Claro, lógicamente estas dos propiedades tienen que ser, como decía, linealmente independientes y por supuesto estaríamos hablando de un sistema de complejidad baja, o sea, un sistema simple compresible, donde las interacciones de trabajo que usted está analizando son solamente interacciones de trabajo de tipo compresión o expansión. Como les repito, como mismo dije ahorita, independientemente de que usted en determinado momento analice otro tipo de interacciones de trabajo, como trabajo eléctrico o trabajo de tensión superficial, usted siempre puede hacer esa simplificación y seguir considerando el sistema como un sistema simple compresible, aunque el principio de estado define que la cantidad de propiedades que usted va a necesitar para poder definir el estado termodinámico del sistema no es otra cosa que la cantidad de interacciones de trabajo que usted tenga más uno. ¿Por qué? Porque uno se debe al calor, que es un solo tipo de interacción, y los demás trabajos posibles de intercambiar son los que hacen que existan un mayor número de propiedades necesarias. Fíjense que si es una función de estado, como decíamos, solamente depende del estado termodinámico, entonces tiene que ser un diferencial exacto. Y si tiene que ser un diferencial exacto, lo que quiere decir que el diferencial de Z, de esta propiedad Z, tiene que ser la derivada parcial de Z con respecto a una de las dos propiedades, manteniendo por supuesto la otra constante, por el diferencial de la magnitud de X, más la derivada parcial con respecto a la otra propiedad, manteniendo constante la otra por el diferencial de Y. Fíjense que esto es la forma de expresar el diferencial de X. Lógicamente, si usted quiere saber si una propiedad, o sea, si una magnitud es una propiedad, usted tiene entonces que decir, cumplir con la condición de que la derivada con respecto a la magnitud que mantuvo constante, dy, con respecto a dz, dx, tiene que ser lo mismo que la derivada de x con respecto a dz de y. Por lo tanto, esto sería la segunda derivada con respecto a z por dy de x, derivada de y de x, la segunda derivada con respecto a z por dx de y. Lógicamente, como el orden de derivación es inmaterial, o sea, no importa el orden, lógicamente esto es igual a esto. Y si esto es igual a esto, entonces esto es una función de estado. Eso es una demostración importante. El que quiera hacerlo, por ejemplo, yo le digo, lo puede hacer siguiendo este principio para demostrar, por ejemplo, piensa en una expresión como esta, P por B igual a RT, que muchos conocen, una ecuación de estado. Y supongan que, como ocurre en realidad, el volumen es igual a una función de la presión y de la temperatura. Y considerando eso, haga este análisis para que usted llegue a demostrar que en realidad
estamos hablando de propiedades. ¿Por qué se cumple exactamente esto que está aquí? Eso es importante. Repito, propiedades de un sistema, funciones de estado, solamente dependen del estado termodinámico. No importa, bajo ningún concepto, la trayectoria inexplicable o desconocida que usted siguió para llegar desde este estado hasta este. Siempre que usted esté en este estado, sus propiedades son las mismas. Por lo tanto, son conocidas como funciones de estado. Que son diferentes de cuando usted habla de funciones de trayectoria. Lógicamente. Porque piensen, si usted tiene una función de estado con tremenda tranquilidad, suponga que la variable, por ejemplo, y, es una función de estado. Cuando usted integra de y, que usted dice, entre dos estados, 1 y 2, ¿a qué cosa será igual? Bueno, muy simple, todo el mundo dice, bueno, esto es y de 2 menos y 1. Sin problema. Usted puede hacer eso, porque esto es una función de estado. Porque esto es una propiedad. Y puede hacer eso. Ahora imagínense que hay una magnitud que depende de la trayectoria que yo seguí. Como de hecho hay muchas, algunas son funciones de trayectoria. La mejor manera de entenderlo quizás sea decir, piensen que esta es la posición que usted ocupa en el espacio. Digamos, esta es su casa y esta es la cojada. Y esto no es otra cosa que el recorrido que siguió o que usted logró seguir para poder llegar de su casa a la cojada. Lógicamente, la distancia que usted recorrió no es la misma si usted vino en una moto eléctrica, si vino en botella, si vino en el P9, según cómo vaya a venir, o si vino caminando, arrastrándose, no sé. De la forma que usted llegó de aquí hasta aquí, cambia el recorrido que usted hizo, la trayectoria. Por lo tanto, la trayectoria que usted siguió es una función de estado. No puede ser una función de estado, porque no es la misma trayectoria seguida. Cuando usted va de 1 a 2, cambia la distancia que usted recorre. Por lo tanto, la distancia recorrida es una función de la trayectoria. Y cuando usted integre, vamos a suponer, o trate de integrar entre dos estados termodinámicos, 1 y 2, una magnitud que es función de trayectoria y no función de estado, usted no puede decir que esto sería Q2 menos Q1. No. Usted simplemente lo que tiene que decir es que una determinada cantidad Q, suponiendo que esta magnitud es una función de trayectoria y no una función de estado, como ocurre con esta. Esa diferencia es importante entenderla. Funciones de trayectoria, funciones de estado. Habiendo entendido eso, podemos pasar a algo todavía más importante, quizás dentro del estudio de las propiedades. Y es que las propiedades se definen, o hay dos grandes grupos de propiedades, por decirlo de alguna manera. Nosotros hablamos de propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Qué significa que hablemos de propiedades intensivas o propiedades extensivas? Bueno, hay propiedades que por sus propias características son intensivas por principio. Digamos, presión, temperatura. Clásicas, propiedades que son intensivas. ¿De qué depende que una propiedad sea intensiva o extensiva? Depende si está afectada por la masa. A ver, propiedades extensivas típicas, volumen, masa. Fíjense en lo siguiente, la mejor manera de identificar una propiedad por intensiva o extensiva es la siguiente. A ver, vamos a pensar en temperatura. Y usted dice, este es el aula, la voy a dividir a la mitad. Imaginariamente, ¿no? La divido a la mitad. ¿Qué temperatura tiene esta parte del aula? Tanto. ¿Qué temperatura tiene esta otra parte del aula? Tanto. ¿Es la temperatura del aula la suma de las dos? Todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Por lo tanto, eso quiere decir que eso es una propiedad intensiva. Sin embargo, si usted sigue dividiendo el aula a la mitad y dice el volumen de este lado del aula y el volumen de este lado del aula sumados dan el volumen del aula total, sí, entonces esto es una propiedad extensiva. Fíjense la diferencia. Y pongo ese ejemplo porque quizás, a mi juicio, ¿no?, es la mejor manera de darse cuenta de que una propiedad es intensiva o es extensiva. Eso queda claro. Claro, esa variación o esa definición es incluso relativa. ¿Por qué relativa? Miren, fíjense en lo siguiente. Yo voy a definir aquí una cosa. Ahora, que le voy a poner, fíjense que letra minúscula, que es el volumen. Y a ese volumen yo le voy a llamar volumen específico. ¿Qué cosa es el volumen específico? Muy simple.
es la división del volumen total dividido la masa del sistema. Lógico, si trabajamos en unidades correspondientes, en unidades normales, volumen generalmente su unidad básica es metro cúbico, o longitud al cubo, como quieran, ¿no? Y la masa, kilogramos. Por lo tanto, las unidades que va a tener el volumen específico serían metro cúbico sobre kilogramo. Y ahora yo les pregunto, ¿es esta propiedad intensiva o extensiva? Es una propiedad intensiva también. Por lo tanto, fíjense que esa clasificación de intensiva o extensiva es relativa porque el volumen, este volumen, es un volumen extensivo, porque es sumable, las cantidades son sumables, y esto es un volumen intensivo que no puede ser sumado. O sea, el volumen específico de este lado del aula, más el volumen específico de este lado del aula, da una cosa que no tiene sentido. ¿Y por qué da una cosa que no tiene sentido? Por una razón muy simple que el estudiante tiene que aprender claro. Las propiedades intensivas no se pueden sumar. Eso no sería propiedad. No se pueden sumar. Sumar propiedades intensivas es un error grave. Por eso hay que tener bien claro cuando una propiedad es intensiva y una propiedad es extensiva. Claro, yo hablé de presión, temperatura y volumen porque son quizás las propiedades más comunes. Pero hay otras muchas propiedades, como por ejemplo pudieran ser, no sé, la energía interna, la entalpía, la entropía, que fíjense, todas definidas en unidades o en letras minúsculas porque son intensivas. Es una costumbre que tenemos normalmente en termodinámica. Y entonces, esas mismas propiedades, con letra mayúscula, serían energía interna total, entalpía total o entropía total de un sistema. Por lo tanto, ¿son sumables estas cantidades? Sí. ¿Son sumables igual al volumen porque son propiedades extensivas? ¿Son sumables estas cantidades? No, porque son propiedades intensivas. Por lo tanto, la diferencia que hay entre una propiedad extensiva e intensiva, y no todas, porque algunas no tienen sentido, o sea, algunas propiedades no pueden ser al mismo tiempo las dos cosas, como pasa con el volumen, la energía interna, o sea, la temperatura no tiene esa propiedad, la presión tampoco. Son propiedades netamente intrínsecas, ¿no? Netamente intensivas, disculpen. Entonces, estas que están aquí son propiedades que sí pueden pasar a ser de extensivas a intensivas, simplemente si usted hace, por ejemplo, voy a coger la energía interna solamente, ¿no? Para no hacerlo con todo. La energía interna sería la energía interna total dividido la masa. Y de esa manera yo convierto la energía interna total en una propiedad intensiva. Por lo tanto, la cantidad de energía acumulada interna, por ejemplo, en un sistema, no será otra cosa que la energía interna específica de ese sistema multiplicado por la masa que el sistema tiene. Y eso es importante, es decisivo, y hay que tenerlo claro para poder continuar estudiando termodinámica porque es un aspecto normalmente que típicamente tiende a confundir a los estudiantes y cometen errores. Fíjense que hasta aquí nosotros hablamos de sistemas abiertos y cerrados. Le dijimos, es importante saber definir cuándo es un sistema abierto y cuándo es cerrado, porque el enfoque, la manera en que lo tratamos es diferente. Ahora, cuando hablamos de propiedades, decimos propiedades intensivas o extensivas. ¿De qué dependen? De que sean sumables o no, simplemente. Y al mismo tiempo recuerden que cada una de las propiedades siempre es una función de estado. Por supuesto, propiedades intensivas a que me refiero. Son funciones de estado porque definen el estado termodinámico de un sistema. Eso tiene que quedar claro. Ahora, cuando hablábamos de las funciones de estado, decíamos que seguíamos cualquier trayectoria para llegar de un estado 1 a un estado 2. A esta trayectoria, o lo que ocurre cuando un sistema pasa de un estado 1 a un estado 2, que es otra cosa que un cambio de estado. Bueno, no hay que explicarlo mucho, un cambio de estado. El estado es este y pasó a ser este. ¿Qué diferencia hay entre un cambio de estado, como esto que yo he dibujado, y un proceso? Hay una diferencia importante. El proceso es algo que usted conoce, que usted sabe de qué forma ocurrió. Mientras que el cambio de estado es algo que usted no tiene por qué saber qué ocurrió. O sea, usted muchas veces tiene información de un cambio de estado en un sistema sin saber cómo fue. Por lo tanto, no puede evaluar ninguna propiedad que sea función de trayectoria, solamente puede evaluar propiedades que son funciones de estado. Estos son los aspectos fundamentales antes de pasar entonces ahora a hablar de algunas propiedades en particular
que voy a hacer algunas especificaciones, como el caso de la temperatura, la presión y el volumen. Como habíamos hablado de propiedades ahorita, y habíamos dicho que de las propiedades, entre las más significativas y las más comunes, están la presión, temperatura y el volumen. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas, algunos aspectos importantes. Primero que todo, la temperatura, que quizás de todas las propiedades es la que más cercana nos es a todos, y todos tenemos una idea de lo que significa temperatura. No obstante, es siempre bueno recordar que la temperatura es una magnitud estadística, en realidad, a pesar de que dijimos inicialmente que no queríamos hablar de términos estadísticos, pero bueno, hay veces que hay que hablar un poco de ello. La temperatura es una magnitud estadística porque es precisamente una magnitud que es proporcional a la energía cinética acumulada en las moléculas, ya sea por su energía, por sus velocidades de traslación, sus velocidades de rotación, incluso sus niveles de vibración. En la medida que una sustancia se encuentra a mayor temperatura, es precisamente porque la energía asociada cinética a esa molécula o átomos que forman la sustancia es mayor. Por lo tanto, la temperatura como tal es algo que no se puede medir de forma directa. O sea, es muy difícil medir directamente cuál es la energía cinética asociada a cada una de las moléculas del cuerpo. Eso sería algo ilusorio pensar que se podría. Luego, siempre se mide de forma indirecta. Y para medir la temperatura existe una cosa que se llama la ley cero de la termodinámica. Es una ley, algo muy simple, lo van a entender rápidamente, ¿no? Y es lo siguiente, que cuando uno obtiene dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas, ¿no?, y uno los pone en contacto, un cuerpo con el otro, a una temperatura T1, por ejemplo, y una temperatura T2, de manera que esas dos temperaturas sean diferentes, pues simplemente va a ocurrir que cuando esos dos cuerpos entren en contacto, después de una determinada cantidad de energía intercambiada, generalmente, por supuesto, en forma de calor entre esos dos cuerpos, la temperatura de esos dos cuerpos llega un momento que se alcanza a un equilibrio y por lo tanto ambos cuerpos se pueden asociar que están a la misma temperatura y no existe más intercambio de calor entre ellos. Pero si además de eso nosotros decimos que podemos pensar que si este cuerpo llega a alcanzar un equilibrio con este segundo cuerpo, mientras que este segundo cuerpo pudiera estar en equilibrio con un tercer cuerpo, pues entonces, si este cuerpo está en equilibrio con este y este cuerpo está en equilibrio con este, podemos inferir de eso, y esa es precisamente la ley cero de la termodinámica, que este cuerpo está en equilibrio termodinámico, en equilibrio térmico con este cuerpo que está aquí. Y de esa forma, muy lógica, muy simple de entender, es que nosotros podemos medir temperatura. ¿Y por qué? Bueno, muy simple, porque usted dice, yo tengo una magnitud que puedo reproducir con determinada precisión, y entonces logro que este instrumento, que para mí es un termómetro, frente a este, estudio el equilibrio de este elemento, que para mí va a ser después un termómetro, frente a este cuerpo, que para mí es un patrón, por ejemplo. Y después entonces utilizo este termómetro para medir la temperatura de otro tercer cuerpo, sin necesidad de tener que comparar, digamos, este patrón con este cuerpo, utilizando un medio que es el termómetro, o el dispositivo que mide la temperatura. Esa ley cero de la termodinámica es la que permite que usted pueda medir la temperatura sin ningún tipo de problema. Ahora bien, usted tradicionalmente ha oído hablar de temperaturas en diferentes escalas. ¿Cómo se definieron estas escalas? Bueno, por ejemplo, digamos, si logramos poner estos tres dispositivos, este recipiente de cristal con un líquido dentro, esta resistencia eléctrica y esta barra de una determinada longitud L, pues todos dentro de un baño, digamos, en agua hirviendo, que sabemos que tiene una temperatura controlada, nosotros podemos entonces imaginarnos que si comparativamente ese baño estuviera en dos estados diferentes, por ejemplo, en el caso del agua estuviera hirviendo o en el caso que el agua estuviera a la temperatura de congelación del agua, pues entonces podríamos hablar de que esta barra iba a tener dos longitudes diferentes, porque todos sabemos que en la medida que la temperatura aumenta, la longitud de la barra es mayor. Y en el caso de la resistencia eléctrica, todos sabemos que en la medida que la temperatura aumenta, la resistencia eléctrica disminuye. Y en la medida en que la temperatura aumenta, la altura de este líquido es mayor. Por lo tanto, eso nos trae como consecuencia que nosotros podríamos haber definido una L que le puedo llamar 100. Podría haberle puesto 500, ¿no? O sea, el número no importa ahora, ¿no? L100 menos L0, que quiere decir la longitud que tiene la barra
Cuando el agua está hirviendo, la longitud que tiene la barra cuando el agua está a 0 grados, o el agua está, discúlpenme, a la temperatura de congelación de hielo. Pues entonces tendría dos longitudes diferentes. Si lo hiciera con la resistencia, tendría dos resistencias diferentes. Y si lo hiciera con la altura del líquido, tendría dos alturas diferentes. Ahora yo simplemente vengo en cada una de estas magnitudes, dividirla, por ejemplo, entre 100. La dividimos entre 100. Y estaremos definiendo en cada uno de los casos tres escalas de temperatura diferentes. Por ejemplo, la cantidad, la longitud de la barra de dos partes dividido entre 100, la diferencia entre las dos resistencias dividida entre 100, la diferencia entre las dos alturas dividida entre 100, y estaremos definiendo 3 grados de temperatura, no sé, los grados L, los grados R y los grados H. Simplemente, de esa forma podríamos haberlo hecho. De hecho, eso fue lo que se hizo cuando inicialmente se empezó a medir la temperatura. ¿Dónde está el problema? Muy simple, en que cuando usted trataba de medir temperatura en un sistema cuya temperatura no era ni aquella de ebullición del agua, ni aquella de congelación del agua, pues entonces ninguno de los termómetros coincidía en el mismo valor. O sea, había diferencia. Cuando usted iba a medir, por ejemplo, un sistema que estaría en una temperatura intermedia entre esas tres, había diferencia por las tres escalas. Y eso se debía a que, por supuesto, la ley de variación de cada una de estas magnitudes con la temperatura, que por supuesto dijimos una magnitud indirecta, que es como estamos midiendo, la ley de variación de la resistencia, la ley de variación de esta altura y la ley de variación de esta longitud, no son exactamente las mismas. Y por lo tanto, entonces, no las podemos asumir como comportamiento lineal, que es lo que estaríamos haciendo si dividimos de esta manera. Y eso hizo que, inicialmente, cuando se definieron las escalas de temperatura, que todo el mundo conoce ahora, por ejemplo, está la escala de temperatura que utiliza el grado Fahrenheit, ¿no? Está la escala de temperatura que utiliza el grado Celsius. Y está la escala de temperatura que utiliza el grado Kelvin. Note que el grado Kelvin no se le pone el símbolo de grado. También hay otras, como por ejemplo la escala Reaumur. E incluso otras escalas más adicionales, que no son muy comunes. Cuando estas escalas se definieron, tenían todas el mismo problema. ¿Qué hizo? Bueno, simplemente a una persona que en aquel momento se llamaba William Thomson, después pasó a ser Lord Kelvin, se le ocurrió una escala termodinámica, de la cual yo no voy a entrar en detalles aquí, porque es una escala termodinámica que usted puede consultar perfectamente, es una escala teórica basada en la segunda ley de la termodinámica, y que permitió definir una escala de temperatura, que es la que conocemos actualmente hoy como escala Kelvin. Permitió definir esa escala de temperatura de manera independiente de la sustancia de trabajo, que es el principal problema que tenían estas escalas inicialmente definidas. Lógicamente, como esa escala Kelvin, en función de la segunda ley de la termodinámica, no era reproducible porque estaba basada en un precepto totalmente teórico, sí se logró reproducir esa escala Kelvin utilizando un termómetro de gases ideales. Un termómetro de gases ideales es un dispositivo que usted puede ver, lo va a encontrar en los libros, en la bibliografía que les dimos, puede ver cómo es, incluso puede entender ahí cómo es que ese termómetro funciona, y es un termómetro que sí garantiza una determinada linealidad en la temperatura a lo largo de toda su escala. Y de esa manera, todas estas escalas de temperatura, Fahrenheit, centígrados, Kelvin y Reaumur, ya actualmente no tienen el problema inicial que tuvieron cuando surgieron. O sea, ahora todas estas escalas se han hecho coincidir con esa única escala existente a partir del termómetro de gases ideales. Y usted lo que simplemente ahora hace es decir, bueno, si yo quiero saber la temperatura en grados centígrados, yo simplemente tengo que decir que son 5/9 de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. ¿No? Y de esa manera yo puedo definir la relación que hay entre una escala y la otra. Bueno, por supuesto, si quiero saber en Fahrenheit, ya tengo que darme cuenta que en Fahrenheit tiene que ser grados centígrados multiplicado por 9/5 más 32. La escala Kelvin y la escala centígrado también tienen una equivalencia, porque por supuesto cuando hablamos de grados Kelvin estamos diciendo que la temperatura en grados Kelvin no es otra cosa que la temperatura en grados centígrados más 273,15 aproximadamente. Es 14,9, pero aproximadamente 15. Y la escala en grados centígrados es igual a la escala en grados Kelvin menos 273,15. Noten una cosa importante.
la relación entre la escala Kelvin y la escala centígrado es solamente dependiente de una operación de suma o resta, la relación entre las dos. Mientras que aquí media es una división, por lo tanto en realidad el tamaño del grado no es el mismo entre un grado centígrado y un grado Fahrenheit. Porque fíjense que todos sabemos que la escala centígrado se mueve entre 0 y 100 grados cuando hablamos de punto de congelación del agua y punto de ebullición del agua. Mientras que la escala Fahrenheit, estos puntos equivalen a 32 y 212 grados Fahrenheit. Lo que quiere decir que la cantidad de grados que hay entre el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua es 100 para cada Celsius. Mientras que, sin embargo, para la escala Fahrenheit 180. O sea, es diferente y eso hace que los grados no tengan el mismo tamaño. Sin embargo, con el caso de la escala Kelvin, de escala centígrado, eso no pasa. Y esa razón es por la cual cuando usted calcula una diferencia de temperatura, llamémosle delta T, como la diferencia entre dos temperaturas T1 y T2, no importa si usted está trabajando esa diferencia de temperatura en grados Kelvin o está trabajando esa diferencia de temperatura en grados centígrados. Y la razón es muy simple, una diferencia de temperatura entre dos temperaturas en Kelvin es lo mismo que una diferencia de temperatura entre dos temperaturas en grados centígrados. Y eso hay que tenerlo muy claro porque la mayoría de los estudiantes cometen el error de cuando están multiplicando por alguna magnitud que tiene implícito en sus unidades el grado centígrado o el grado Kelvin y están multiplicando por un delta T que está, por ejemplo, en grado centígrado, tienden a tratar de llevar ese delta T a grado Kelvin, cometiendo un error grande, porque en realidad el tamaño del grado es el mismo. Por lo tanto, un delta T, y esto tienen que grabarlo bien, un delta T en grados Kelvin es lo mismo que un delta T en grados Celsius. Eso hay que tenerlo muy claro antes de estudiar cualquier cosa de termodinámica, porque es uno de los errores más comunes en la termodinámica. Considerar que el delta T en grados Kelvin es igual a que el delta T en grados centígrados más 273. No, error. Porque en realidad cuando usted sume a los dos, en realidad está retando después delta T los valores. Y la base es la misma. Bien. Eso era con respecto a la temperatura. Con respecto a la presión, es importante que usted note que la presión quizás sea de todas las magnitudes la que más unidades tradicionalmente ha tenido para ser medida. Fíjense, la presión, cuando usted habla de presión, usted está hablando de una magnitud que está definida como fuerza entre unidad de área. O sea, presión es lo mismo que fuerza entre unidad de área. Por lo tanto, si es fuerza entre unidad de área en las unidades del sistema internacional que usamos nosotros tradicionalmente en ingeniería, pues entonces estaríamos hablando de la fuerza que se mide en Newton sobre el área que se mide en metros cuadrados. Y precisamente Newton sobre metro cuadrado es una de las unidades utilizadas para la presión que todos conocemos, es el Pascal. Fíjense que el Pascal tiene un nombre, pero no deja de ser Newton sobre metro cuadrado. ¿No? Luego, esto es importante primero. ¿Qué cosa es la presión? ¿Cómo está definida? ¿Y qué unidades son las que se utilizan para la presión? Por lo menos en el sistema internacional de unidades. Hay otras muchísimas unidades adicionales. Pero quizás más importante que las diferentes unidades, porque todas las diferentes unidades que puede haber tienen una equivalencia que usted puede aprenderse o buscar en un libro, es quizás más importante saber que la presión tiene dos niveles de referencia. De la temperatura no mencioné niveles de referencia, quizás debía haberlo hecho, porque la temperatura tiene también niveles mínimos y niveles máximos que yo conozca no existen. Pero mínimo sí tiene un mínimo. O sea, usted nunca puede medir una temperatura por debajo del 0 grado Kelvin, que es el 0 de la escala absoluta de termodinámica. Por debajo de 0 grados usted no puede medir ninguna temperatura porque es imposible, es inalcanzable por las leyes de la termodinámica. O sea, hacia arriba no existe límite de temperatura, hay temperaturas muy altas, millones de grados, o sea, con eso no hay problema. Pero para abajo usted no puede bajar de 0. En el caso de la presión, hay dos niveles. Usted mide la presión a partir de lo que se conoce como el 0 absoluto, que sería aquel
Aquello que existe cuando usted tiene totalmente extraída toda la sustancia de un sistema. Usted extrae todo lo que está dentro de un sistema, toda sustancia posible, usted deja solamente el vacío absoluto de adentro, esa sería este nivel de referencia. Y hay un nivel de referencia que lo voy a dibujar en línea de puntos porque no es un nivel de referencia fijo, que es el nivel de referencia de la presión atmosférica, ¿no? Y como el nivel de referencia de la presión atmosférica, usted dice, bueno, si yo tengo una presión, digamos, este valor de presión, en este punto, yo tengo dos formas de medirlo. Yo digo, si mido desde aquí, esto que estoy midiendo yo será la presión absoluta, porque la estoy midiendo desde el cero absoluto hasta el valor de la presión. Pero si la mido a partir de la presión atmosférica, solamente estaré midiendo la presión manométrica. Luego eso dice que en realidad la presión absoluta es ¿qué cosa? La suma de la presión atmosférica, que no es otra cosa que este nivel de referencia, más el valor de la presión manométrica. Sin embargo, yo podría tener la situación peculiar de tratar de medir una presión que está por debajo del valor de la presión atmosférica. En ese caso tendría, si mido desde aquí, desde el cero absoluto, esta seguiría siendo la presión absoluta, lógicamente, porque la estoy midiendo desde el mismo nivel de cero absoluto. Pero si la mido desde la presión atmosférica, entonces estaría midiendo desde aquí arriba. Y esta sería la presión manométrica. Noten que esa presión manométrica es una presión negativa. Y por eso se le llama presión de vacío. Fíjense que entonces la presión absoluta sería igual a la presión atmosférica menos el valor de la presión de vacío. Lógicamente estaremos hablando solamente de este pedazo que tenemos, porque sería la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta, sería la diferencia entre la atmosférica y la presión de vacío, que es una presión negativa. Estos niveles de presión son importantes porque cuando usted, ¿por qué se mide así? Porque es difícil medir la presión a partir del valor del cero absoluto. Porque usted tendría que tener siempre el sistema una referencia con respecto al cero absoluto para poderla medir con respecto al valor de la presión real que hay en el sistema. Por eso es muy común que la mayoría de las veces las presiones se midan a partir de las presiones atmosféricas. Y por eso es que muchas veces, cuando se habla de presiones, se habla de manómetros. Porque manómetros no son otra cosa que aquellos dispositivos que miden las presiones a partir de este nivel de referencia, que tiene un inconveniente. La presión atmosférica, todo el mundo lo ha visto en el noticiero, lo ha visto en las noticias, tiene un valor variable. De manera que, lógicamente, cuando hay buen tiempo, esa presión tiende a ser más alta, cuando hay mal tiempo, esa presión tiende a ser más baja. De hecho, es un indicativo de buen o mal tiempo. Y por eso es que giran alrededor de un entorno y eso hace que usted pueda tener diferentes valores de presión en función del cambio en la presión atmosférica. Aunque, lógicamente, también la presión atmosférica no cambia tanto como para que sea significativamente importante para la mayoría de las aplicaciones. Hay aplicaciones donde sí es importante, por lo tanto, medir a partir de la presión absoluta. Entonces, para eso existen dispositivos que miden desde ese valor. Son bastante poco comunes, pero existen también dispositivos que tienen esa peculiaridad. Ahora, las unidades de la presión, de las que le hablaba, que eran muchas, bueno, pues tenemos unidades de presión de las más comunes, que usted se puede encontrar en diferentes lugares. Primero, termodinámica va a tomar una determinación con respecto a algunas correspondencias entre unidades que no son exactas, pero que las tomamos así. Por ejemplo, digamos, usted va a tener el átomo, o que es kilogramo partido centímetro cuadrado. En este caso sería kilogramos fuerza. Estaríamos hablando de un sistema que no es un sistema compatible, porque es un sistema que define kilogramos fuerza y kilogramos masa de manera independiente, no como ocurre en el sistema internacional. Tenemos también lo que todo el mundo conoce como el pound square inch, que es el libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Fíjense que la libra por pulgada cuadrada, hay veces, se lo digo porque lo pueden encontrar así,
se pueden encontrar incluso después del PSI, del Pound Square Inch, se pueden encontrar aquí una G, que no es otra cosa que asociado a gauge. Gauge quiere decir que es manométrico. O se pueden encontrar una A, que se refiere a absoluto, y así. Pero en realidad es una magnitud que se utilizó tradicionalmente para medir la presión. También está, por supuesto, la del sistema internacional, que son las de Pascal. Y el Pascal, con todos sus múltiplos, como se podrán imaginar, quizás están más acostumbrados al kilopascal, porque se utiliza mucho el kilopascal en la técnica, y también está el hectopascal, que se usa mucho en el área de la meteorología. Pero nosotros no usamos mucho el hectopascal, usamos fundamentalmente el kilopascal. Luego teníamos ATA, PSI, pascal. El ATA en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La presión atmosférica, por ejemplo, la presión atmosférica normalmente para nosotros, que no es otra cosa. Siempre digo esto porque muchas veces le he preguntado a los estudiantes en los primeros años si saben qué cosa es la presión atmosférica. Algunos no saben definir cuál es el origen de la presión atmosférica. Increíblemente, parece que ya eso se ha dejado de explicar en los cursos de nivel medio, superior. La presión atmosférica no es otra cosa que el peso, la acción del peso de la columna de gases que tiene la atmósfera sobre nosotros. Y esa columna a nivel del mar, en condiciones normales, es 101,325 kilopascal. Ese es el valor de la presión atmosférica normal. Nosotros normalmente en termodinámica, cuando hablamos de presión atmosférica, muchas veces por un problema de simplificación, decimos son 100 kilos, 100 kilopascal. Incluso la conversión que hay entre el pascal y la atmósfera, el bar, que es otra unidad que no tiene nada que ver con donde se toma cerveza, es una unidad del múltiplo, casualmente, del pascal, porque fíjense que un bar es igual a 10 a la 5 pascal. Nosotros vamos a tratar, a pesar de las diferencias pequeñas que existen entre el ATA y el bar, que son las unidades que más nosotros vamos a ver quizás en termodinámica, vamos a trabajarla como si estas unidades no tuvieran diferencia, o sea, como si fueran exactamente iguales, a pesar de que no lo son, porque son ligeramente diferentes. En realidad el bar es ligeramente mayor que la atmósfera, pero nosotros no consideramos esa diferencia y todos la trabajamos como si fueran iguales. Eso es con respecto a las unidades de presión. Hay muchísimas más. Hay unidades de presión, por ejemplo, como esta. Milímetros de mercurio. Milímetros. En realidad, si usted va a hablar correctamente, debe decir milímetros de columna de mercurio. Milímetros de columna de agua. ¿Por qué? Porque están definidas a partir de líquidos, por supuesto, líquidos en determinadas condiciones de temperatura y determinadas condiciones de pureza para poder definir su propia densidad, y entonces eso genera en realidad una escala reproducible. Muchos quizás recuerden que la presión atmosférica en una época siempre se mencionó como 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué 760 milímetros de mercurio? Porque en el barómetro que inventó Torricelli, cuando él se le ocurrió medir la presión atmosférica, él detectó que la altura del líquido alcanzaba, midiendo la presión atmosférica contra el vacío absoluto, era 760 milímetros de mercurio. Y esa es la razón por la cual esa escala se utilizó durante mucho tiempo. Muchas veces usted se puede haber encontrado, o puede encontrar manómetros, por ejemplo, como estos. Esto que está aquí es un manómetro de tipo U. Un tubo de cristal en forma de U, no tiene más nada. Una presión por aquí, P1, una presión por aquí, P2. Diferencia entre esas dos presiones, por ejemplo, P1 mayor que P2, quiere decir que usted va a tener una situación como esta. Porque si la presión en esta rama de manómetro es más grande que en esta, lógicamente el líquido se va a desplazar en esta dirección. Y va a ocurrir que exista una diferencia de altura entre esta columna y esta otra columna de acá. ¿Cómo se expresa la presión medida? Digamos, P1 menos P2. Bueno, pues simplemente P1 menos P2 es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad multiplicado por H. Que fíjense que H no es otra cosa que la diferencia de altura. Esto se extrae de lo que se conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática, que dice que dP de H es igual a menos rho G. Quiere decir
La derivada de la presión con respecto a la altura es igual a menos la densidad por la aceleración de la gravedad. El signo menos se debe, mira, es una cosa muy simple. Es que cuando la presión aumenta, si usted mide la altura desde el suelo hacia arriba, la presión aumenta en la medida en que la altura es más pequeña. O sea, en la medida que usted se mete dentro de la sustancia. Lógicamente, si usted considera la altura como profundidad en vez de como altura, pues entonces este signo puede pasar a ser más. Pero de ahí que se extrae esta relación que permite determinar el valor de la presión a partir de la diferencia de altura que existe en un líquido. Y precisamente por eso es que existen estas unidades, porque depende del líquido que usted tenga aquí. Está claro que si el líquido que está dentro de este manómetro es agua, usted va a tener una diferencia de alturas. Pero si el líquido que usted tiene mayor peso, como pasa por ejemplo con el mercurio, pues entonces la diferencia de altura va a ser mucho más chiquita, porque usted logra equilibrar una diferencia de presiones con una columna mucho más pequeña si el líquido tiene una densidad más grande. Y hablando de densidad, entonces no nos queda más nada que meternos en el volumen, que es lo que nos faltaba. El volumen del cual ya habíamos hablado bastante. Recuerden que existe el volumen específico, que es metro cúbico por kilogramo. Y si alguien recuerda la densidad de sus estudios anteriores, la densidad no es otra cosa que la cantidad de kilogramos por metro cúbico asociados a una sustancia. Por lo tanto, en realidad, noten que el volumen específico, si se fijan aquí en las unidades, no es otra cosa que el inverso de la densidad. O sea, que la relación que hay entre volumen específico y densidad, que son inversos, uno con respecto al otro. Recuerden entonces también que la masa de un sistema determinado no es otra cosa que la integral, por supuesto, integral de volumen, de ρ dB. Densidad o volumen. Si tenemos la suerte que ρ es constante a lo largo de todo el volumen del líquido, como pasa muchas veces, pues entonces está claro que la masa sería igual a ρ por B, que no es otra cosa que la multiplicación del volumen por el valor de la densidad. Estos son aspectos importantes para poder enfrentar los demás temas de termodinámica que vienen a partir de este. Luego, ¿qué yo les aconsejo? Bueno, primero que den una revisada a todos estos conceptos en la bibliografía que ustedes tienen, ahí pueden profundizar bastante en lo que hemos visto, y tenga siempre presente que hay conceptos que son muy importantes, como son definir las fronteras de un sistema, qué tipo de sistema es, si es abierto o es cerrado, cuáles son las propiedades intensivas, por qué una propiedad es intensiva y otras extensivas, qué puedo hacer con las propiedades intensivas y qué puedo hacer con las extensivas, por qué las intensivas no se pueden sumar. Tenemos muy claro que las propiedades son funciones de estado y no funciones de trayectoria, y por lo tanto solamente dependen del estado termodinámico donde usted se encuentra. Que si por ejemplo, y eso lo pueden entender muy fácilmente, cuando hablamos de cambios de estado al inicio de la conferencia, nosotros habíamos hablado varias veces de dos estados, ¿se acuerdan? Habíamos dicho estado 1, estado 2, y habíamos llegado por diferentes trayectorias del estado 1 al estado 2. Ahora supongan que hay un proceso o una trayectoria que tiene esta característica. Quiere decir, un proceso o una trayectoria que tiene como característica en este plano termodinámico que el sistema que estaba en el estado 1 sale de ese estado, recorre un conjunto determinado de estados y regresa al mismo estado donde inicialmente estaba. A este tipo de proceso que ocurre de esta forma, generalmente usted lo conoce, ya lo sabe de antes, ¿no? Pero se lo recuerdo, lo conoce como ciclo. Y fíjense que si algo peculiar tiene este proceso, es que a lo largo de este proceso no puede haber variación de propiedad alguna. Porque si usted parte de un estado termodinámico y regresa a ese mismo estado termodinámico, no importa de qué manera usted lo hizo, si lo hizo siguiendo esa trayectoria, o siguiendo esta, o siguiendo esta, cualquier trayectoria que usted haya seguido para ir desde aquí hasta ese mismo punto implica que no puede haber cambio de propiedad a lo largo de ese proceso. Porque el proceso terminó donde el mismo estado. Luego, la función de estado, las propiedades que son funciones de estado, están definidas solamente en este punto. Y puede haber habido cambios de propiedad a lo largo del proceso. Pero cuando usted termina en el mismo punto que estaba iniciando. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en las próximas conferencias o en la próxima actividad, lo que vamos a hablar es de la primera ley de la termodinámica, que todos conocemos como principio de conservación de la energía. Muchas gracias.